Hola, soy Diego Giacomini. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Activa la campanita en todas las notificaciones, así te llega una alerta y no te perdés ninguno de los nuevos videos que se suben al canal. Buenas tardes. Este nuevo video surge del hecho que Argentina renovó el swap con el Banco Central de China. El problema, supuestamente, detrás de este swap, de esta renovación del swap, de esta ampliación del swap, que no es la primera vez a lo largo de varios años que acontece, supuestamente es la falta de dólares, la ausencia de dólares. Entonces yo los hago reflexionar. ¿Cómo puede suceder eso si mayormente todos los exportadores son obligados a pasar y traer sus dólares en el Banco Central? Entonces, este video surge para explicar lo que realmente sucede, cuál es el verdadero problema detrás de este fenómeno, de la falta paradójica, supuesta, de dólares. Y el verdadero problema no es otro, dicho en difícil primero, después lo voy a explicar fácil, como se ve en el siguiente chart, el problema de la política monetaria endógena. Argentina tiene, por culpa justamente de obligar a todos los exportadores a pasar y a vender todos sus dólares en el Banco Central, Argentina tiene una política monetaria endógena. Y esta es la madre de todos los problemas desde la presidencia de Duhalde en el 2002 hacia acá. Por eso el problema es siempre el mismo, simplemente que con el paso del tiempo se va agrandando, pero el problema es obligar a que los exportadores sí o sí pasen por el Banco Central y que los exportadores le vendan todos los dólares al Banco Central. ¿Por qué? Porque eso genera una política monetaria endógena que conduce en la tendencia promedio del largo plazo a cada vez más expectativas de devaluación, expectativas de inflación y a cada vez más profecía autocumplida, de mayor destrucción de la moneda y entonces más suba del dólar y más inflación. Y por ende cada vez menos dólares porque la gente intenta refugiarse en ellos. Ahora, ¿qué es una política monetaria endógena? Como dice este chart, cuando la cantidad de pasivos monetarios totales y o la tasa de crecimiento de los pasivos monetarios totales del BCRA no es determinada por la propia voluntad y decisión del Banco Central, sino por factores exógenos que están fuera de su control. En consecuencia, el BCRA no tiene el control sobre el volumen de sus pasivos monetarios totales. Y esto es lo que pasa con el BCRA. Tenemos una política monetaria endógena por culpa de obligar a los liquidadores, repito una vez más, a pasar y liquidar todos sus dólares por el BCRA. ¿Cuál es la contracara de esto? Es tener lo que no tiene Argentina desde el 2002 para acá, una política monetaria exógena. ¿Y esto qué quiere decir? Justamente lo contrario, cuando la cantidad de pasivos monetarios totales o la tasa de crecimiento de los pasivos monetarios totales es 100% determinada por la exclusiva voluntad y decisión del Banco Central de la República Argentina. Consecuentemente, no hay, con política monetaria exógena, factores externos que determinen el volumen de los pasivos monetarios del BCRA que se encuentran 100% bajo su decisión. En resumidas cuentas,
con política monetaria endógena, el BCRA no tiene control sobre el volumen total de sus pasivos monetarios. Con política monetaria exógena sí los tiene. Ahora, ¿cuáles son, como marca este chart, los pasivos monetarios totales de un BCRA? En un país normal, solamente la base monetaria, que no paga tasa de interés. En Argentina es la base monetaria más el dinero cuasi fiscal. Hoy LELIQ y PASES. En el pasado, con Lavagna, con Néstor Kirchner, con Redrado, con Macri, con Sturzenegger, las LEVAX, que eran los abuelos de las LELIQ y PASES. Pero en esencia es lo mismo, que sí pagan tasa de interés. Ahora bien, la pregunta es, y les explico, ¿por qué esta anormalidad de Argentina? Que es el único que tiene pasivos monetarios, dinero que paga tasa de interés. ¿De dónde surge esta anormalidad? Porque los políticos argentinos obligan a los exportadores a pasar por el BCRA y vender todos sus dólares al BCRA. Entonces dicen, y ustedes pueden decir, ¿y por qué pasa esto en Argentina? ¿Por qué los obligan en Argentina y en otros países no? Y acá entra a jugar el plano ético, porque mediante esta medida los políticos de Argentina en general y los políticos en el BCRA pretenden apropiarse de los dólares ajenos para hacer sus negocios, para favorecer a sus socios prebendarios y para tener ingresos corruptos, porque se apropian de los dólares que son ajenos y se los venden a los industriales que ellos eligen, al precio que ellos eligen. Y esto muchas veces da lugar a ¿qué? A un determinado porcentaje puesto por arriba o por debajo de la mesa, con carita grande, con liñita azul, o lo que sea. ¿Ok? Ahora, hay que entender, como marca este cuarto chart, ¿qué es esta obligatoriedad de venderle los dólares al BCRA? Es una intervención binaria del Estado. O sea, es una intervención del Estado que les obliga compulsivamente a los exportadores a comerciar con el Banco Central, a comerciar con el Estado. Les obliga, aunque no quieran, a venderle sus dólares al BCRA. ¿Ok? Es muy claro. Es una intervención binaria, les obliga a vender sus dólares. ¿Qué quiero decir? Les obliga a comerciar una cierta cantidad, aunque no quieran, con el Estado. En este caso, por ejemplo, en el caso de los ojeros, como marca esta filimina, les obliga a entregar y a comerciar todos sus dólares, venderle todos sus dólares al Banco Central. Y esto no pasa por el tipo de cambio ficticio oficial. Si fuera un precio de mercado, como pasaba con Macri y con el BCRA de Sturzenegger, la intervención binaria seguiría existiendo exactamente igual, porque con Macri y con Sturzenegger los ojeros también estaban obligados a, en definitiva, en un determinado plazo, a venderle, aunque no quisieran, todos los dólares al BCRA. No se los podían quedar para ellos. O sea, es una intervención binaria. Les obligan a los exportadores, pongo el caso de los ojeros, a venderle la totalidad de sus exportaciones al BCRA. Y es indistinto el tipo de cambio al cual sea. Ahora, cuando aparece un tipo de cambio ficticio oficial,
que hoy, redondeando, está a 2.50, mientras que el contado con liqui y el blue, redondeando, están a 490, ahí aparece una nueva intervención, que es una intervención binaria cuando es con el Banco Central, pero también es triangular, porque el tipo de cambio oficial, por ejemplo, obliga al Banco Santander a venderle a ustedes los dólares a un determinado precio ficticio. Cuando la intervención es de precio con el Banco Central es binario. Cuando la intervención es de precio entre dos agentes privados como el Santander y cualquier otro ciudadano es triangular. Pero esta es una nueva intervención. La binaria original, que es obligar a los exportadores a vender, es de volumen. Después el tipo de cambio oficial es triangular, ya sea una intervención binaria que obliga a los exportadores a liquidar, ya sea a un determinado tipo de cambio, siempre la intervención la pretenden justificar con una diatriba mentirosa. Los dólares son para los que producen, como dijo Alberto Fernández. Como dice Massa, queremos que los dólares de las reservas se usen para la producción y el trabajo, y la realidad es que, como dije antes, los dólares los quieren ellos apropiarse de propiedad privada ajena para usarla en su propio beneficio, para favorecer a los sectores industriales amigos, prebendarios o para hacer negociados ellos mismos, que no son otra cosa que abrir la puerta para una potencial corrupción. Ahora, voy a tratar de explicar, como dice este chart azul, el gran problema de la política monetaria endógena y por qué los exportadores en realidad no deberían liquidar más en el BCRA. Debería ser totalmente libre. Ellos deberían traer los dólares cuando quisieran, en la magnitud que quisieran, y los deberían vender en el mercado libremente. Y otros argentinos poderlos comprar libremente en ese mercado a un precio libre. Y cuando el BCRA deseara dólares, debería intervenir y comprar a ese precio libre como otro agente más. Voy a explicarlo por qué muy sucintamente. Pasemos al siguiente chart. La liquidación de soja o cualquier otra exportación que se liquide en el BCRA genera una emisión monetaria, o sea, genera una expansión de base monetaria como se ve en la parte de arriba del chart, ¿ok? ¿Qué sucede? Viene el sojero, vende dólares, el Banco Central, como se puede ver a la derecha del balance, emite base monetaria que tiene la flechita para arriba, emite pesos para comprar esos dólares que acumula en el activo, que se ve la reserva flechitas para arriba. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si vienen y liquidan muchos dólares, tienen que emitir mucha base monetaria y eso genera expansión monetaria que el Banco Central no quiere tener, porque le puede traer mucha inflación, esa gran cantidad de base monetaria en la calle. Entonces, ¿qué hace? Vamos a la parte de abajo de este chart. Saca base monetaria, flechita para abajo. ¿Y con qué saca la base monetaria? La saca con LELIQ-IPASES, emitiendo LELIQ-IPASES. Antes, reservas. ¿Y cuál es el problema? Que las LELIQ-IPASES pagan intereses y esos intereses generan, por un lado, un resultado negativo en el balance del Banco Central. Van quebrando el Banco Central y a su vez esas tasas de interés funcionan como anabólico de las LELIQ-IPASES, haciéndolas crecer cada vez más, con lo cual son más emisión monetaria, más expansión de las LELIQ-IPASES, más expansión del balance de los bancos. Este fenómeno y este volumen de crecimiento de la base monetaria
y de las LELIQ y PASES dependen de todas variables fuera de control del BCRA. Entonces, miren este ejemplo y los invito a, yo lo voy a explicar rápidamente para no aburrirlos, pero detengan la pantalla a mirar cada uno del chart y entenderlo para darse cuenta bien del gravísimo problema. Primer ejemplo, vamos a asumir que por una cuestión de facilidad el tipo de cambio es 1, la tonelada de soja vale $100 y se liquida una sola tonelada. ¿Ok? Entonces viene el exportador con una tonelada que son $100 y el Banco Central se lo compra un tipo de cambio 1. ¿Qué pasa? Tiene que emitir 100 pesos, aumenta la base monetaria por 100 pesos y las reservas suben $100. Esto se ve en la parte de arriba. Ahora, tuvo que expandir la base monetaria 100 pesos y esto le trae inflación. Entonces, ¿qué hace? Miremos la parte de abajo del chat. Dice, no, 100 pesos de base monetaria en la calle es mucho, la tengo que achicar. Entonces dice, bueno, retiro la mitad, retiro 50 pesos de la base monetaria, flechita para abajo, menos 50 y emito más 50, flechita para arriba de las LELIQ y PASES. Entonces, ahora, asumamos una tasa efectiva anual del 100%. Les cuento, hoy está en 155. Cuando pase un año, por arte de magia, esas LELIQ y PASES, como dice bien en este chart, ¿sí? Ya no son más 100, sino que van a ser 150. Entonces, ¿qué se ve? Que aumenta las LELIQ y PASES, flecha roja grande, aumenta el pasivo, flecha roja grande, pero las reservas siguen siendo 100. O sea, se quiebra el balance del Banco Central. Ahora, imaginemos un ejemplo 2, que es sube el precio de la soja. Ahora, si sube el precio de la soja en el mercado internacional, este ejemplo 2, el tipo de cambio sigue siendo 1, siguen liquidando una tonelada, pero imaginemos que el precio de la soja subió de $100 a 500. Listo, viene un nuevo sojero ahora con $500, porque subió el precio de la soja. Bueno, el BCRA ahora tiene que emitir 500 pesos en la parte de arriba del chart, base monetaria más 500, flechita para arriba, acumula $500. Ahora, el Banco Central dice, uy, me subió un montón la base monetaria, me va a generar mucha más inflación porque emití mucho más, porque la soja vale mucho más. Entonces saco la mitad, listo, en la parte de abajo de esta filimina, ¿qué se ve? Saco la mitad, base monetaria menos 250, flechita para abajo, LELIQ y PASE más 250, flechita para arriba. Asumiendo que pasa un año y una tasa efectiva anual del 100% en las LELIQ y PASES, cuando pasa todo un año, las LELIQ ya no son 500, ya no son 250, son 500 como marca. Y todo el pasivo, con la base monetaria de 250, es 750. Pero las reservas siguen siendo las mismas de antes. Miren bien el chart, detengan el screen, el video del YouTube, miren bien y entiendan la magnitud de que crece el pasivo y el activo sigue igual, con lo cual se quiebra el balance del Banco Central. Sigo con otro ejemplo. Pasemos a el ejemplo 3. ¿Qué es el ejemplo 3? Ahora, supongamos que la cosecha es fabulosa. Y al ejemplo anterior le agregamos que ahora ya no se liquida una tonelada, se liquidan 2 toneladas porque el clima fue fabuloso y cosechamos y exportamos mucho. Pasemos a ver, si vienen a liquidar 2 toneladas a $500, igual que antes, pero el doble de toneladas, y el tipo de cambio es 1, miren este nuevo chart de la mitad para arriba, ¿qué genera? Esto genera que el Banco Central, son 2 toneladas a $500 al tipo de cambio 1, ahora el Banco Central tiene que emitir 1.000 pesos, ¿ok? Le aumentan
en la parte de la mitad para arriba, paren el video, miren bien, le aumenta la base monetaria a 1.000 pesos y acumula $1.000, porque el tipo de cambio es 1, para que se entienda el ejercicio. Ahora bien, el Banco Central se agarra en este escenario mucho más la cabeza que antes, porque dice, che, en el primer ejemplo me aumentaba 100 la base monetaria, en el segundo me aumentaba 500 la base monetaria, ahora me aumenta 1.000. Los riesgos de inflación es mucho más grande. Entonces, ¿qué hace? Para que el ejemplo sea el mismo de siempre, saco la mitad. Pero en realidad tiene que sacar mucho más, pero para que sea el mismo, saco la mitad. Vamos a la parte de abajo del chart. Paremos un segundo, paren el video y miren. Saca la mitad. Tiene que sacar 500 pesos de base monetaria, menos 500. Y se queda solamente con 500 de base monetaria. Ahora, tiene que meter 500 de LELIQ y pases. Ok, mete 500 de LELIQ y pases, pero la tasa efectiva mensual, que la asumimos siempre de 100, en la realidad ya es de 155, hace que a final de año las LELIQ y pases, como dicen ahí, son 1.000. Entonces, 500 de base que quedaron más 1.000 de LELIQ y pases es un pasivo de 1.500. Con lo cual se deterioró el balance del Banco Central. ¿Por qué? Porque el pasivo fue 1.500 y el activo es 1.000. ¿Ok? Los problemas se agrandan cada vez más. Ahora, imaginemos que como pasa con el soja 1, soja 2, soja 3, y como tal vez pase con un tipo de cambio especial que están pensando para el trigo, para el maíz, suben el tipo de cambio de 1 a 3. Entonces, sobre el ejemplo anterior vamos a un cuarto ejemplo, nueva filimina. Y paren el video para mirarla en detalle. Estamos de la mitad para arriba. Bueno, ahora vienen con la tonelada de soja a 500, con 2 toneladas de soja, pero con un tipo de cambio ya no de 1, de 3. Viene el exportador a liquidarla y el Banco Central tiene que emitir 3.000 pesos de base monetaria para comprar todos esos dólares. La base monetaria le aumenta 3.000 y acumula 1.000 de reservas del otro lado. ¿Se entiende el problema? ¿Cómo va creciendo a medida que sube el precio de la soja, las toneladas de soja y el tipo de cambio también? Bueno, el Banco Central se agarra a la cabeza todavía muchísimo más, porque la base monetaria le subió a 3.000. Pasemos a la mitad, detengan el video para mirarlo. Dice, sigo sacando la mitad, pero repito, tiene que sacar mucho más en realidad, porque el problema se le agranda más, pero asumamos que saca la mitad. Bueno, retira 1.500 de soja, menos 1.500, inyectando 1.500 de LELIQ y pases, que con una tasa efectiva anual del 100%, a final de año van a ser 3.000 de LELIQ y pases. 1.500 que le habían quedado de base monetaria, más 3.000 de LELIQ y pases, es un pasivo de 4.500. Cuando el activo no cambió nada, sigue destruyéndose el balance del Banco Central, cada vez más. Ahora, ¿qué acabamos de ver? Nos podemos hacer, ¿de qué depende el volumen del pasivo monetario del Banco Central? Base monetaria más LELIQ y pase. Lo acabamos de ver, como dice este nuevo chart con estos 4 bullets. Cuanto mejor sea el clima y mayor sea la cosecha, más exportaciones se liquidarán, más expansiones habrá, con más base monetaria, más LELIQ, más pase o LEVAX. Por lo tanto, más subirá el dólar y más inflación habrá, cuanto mejor sea el clima y mayor sea la cosecha. Cuanto más cerdos haya que alimentar en China y más hambre tenga esos cerdos, más alto será el precio de la soja y más volumen de exportaciones en dólares los exportadores liquidarán.
Con lo cual, a más cerdos, más hambrientos, más expansión monetaria, más base monetaria, más LELIQ y pases, más destrucción del poder adquisitivo del peso, más suba del dólar, más inflación habrá. Cuanto más bajo sea la tasa de interés en Estados Unidos, más baja la tasa de interés en Estados Unidos, más alto será el precio de la soja y más será el volumen en dólares que liquidarán las exportaciones, más expansión monetaria total, más destrozo del balance, más destrozo del poder adquisitivo del peso, más suba del dólar, más inflación. Cuarto chart. Cuanto peor sea el volumen de cosecha de soja en nuestros exportadores, Estados Unidos y Brasil, y mejor sea en Argentina, guarda porque el fenómeno climático no afecta a los tres por igual, entonces puede suceder, más será el precio de las exportaciones que se liquiden en Argentina y más grandes sean todos los problemas monetarios de Argentina. Ahora bien, yo hasta ahora no mencioné que las reservas caen en Argentina. Yo estaba mencionando solamente que aumentaba el pasivo monetario del balance del BCRA, pero de manera irreal dejaba el activo constante. O sea, se destrozaba el balance del BCRA aún dejando el activo constante. Pero esto es un supuesto irreal, porque así como el Banco Central compra los dólares y los dólares entran por una ventana, los dólares se van por otra ventana y en realidad el activo del Banco Central, esas reservas que compró, se esfuman, se van. Entonces, no solamente aumenta el pasivo del Banco Central con base monetaria, LELIQ y pases, sino que se destruye el activo porque las reservas se desploman. ¿Y por qué? Porque esas reservas, como vemos en el siguiente chart, tienen que ser utilizadas para pagar deuda, deuda que crece exponencialmente. A la izquierda la vemos a finales del 2022 en millones de dólares, 396.530 millones de dólares, y aumentaron con todos los gobiernos a lo largo de la historia y en este último gobierno 73.465 millones. También aumentaron con Macri, también aumentaron con Cristina. Y a la derecha vemos en celestes los vencimientos de dólares que tenemos hoy en día y durante las próximas 3 administraciones. 2023 tenemos vencimiento de dólares por 5.700 millones de dólares, 5.7 billones, como indica la barrita turquesa. El próximo presidente va a tener el doble todos los años, va a tener 9.000 millones. Y si es reelecto, y si no es reelecto también, porque vendrá otro, pero tendrá los mismos vencimientos, hoy por hoy va a tener el cuádruple, porque va a pasar a tener vencimientos que hoy son 5.700, en el primer mandato de 9.000 promedio todos los años, y en el segundo mandato de 19.000 promedio todos los años. Entonces lo normal es que se destruya esas reservas en el activo y se vayan. Además, los argentinos, para producir, necesitamos esos dólares. Pero, además, y peor, los argentinos ahorramos en dólares y vamos a seguir ahorrando en dólares. Entonces, vamos a comerciar dólares entre los que por factores X tienen que desarrollar y desahorrar y factores Y ahorrar. Y el tipo de cambio libre va a subir. Entonces, esto al margen del balance, esto último que acabo de decir. Pero en definitiva, lo que sucede es que, como puede verse en este balance, la línea roja son las reservas netas del Banco Central. De la línea roja para arriba está el activo.
para abajo está el pasivo, que se ve, acá está desde el 31 del 12 del 2019 hasta mayo del 2023. Cada vez el activo es más chiquito y cada vez el pasivo es más grande. Con lo cual, el balance del Banco Central está cada vez más destruido. ¿Y esto qué genera? Genera que los tipos de cambio de cobertura, que es lo que está en celeste, abajo, paren el video, lean cada línea, entiendan qué es, está cada vez más destruido. Entonces, cada vez más expectativas de devaluación, cada vez más expectativas de inflación y termina siendo la profecía autocumplida. Cada vez más suba, más destrucción del poder adquisitivo del peso, cada vez más suba del dólar observada y cada vez más inflación observada. Y esto es lo que pasa hace 20 años y esto es lo que pasa hace 20 años, desde que Duhalde hizo obligar a los exportadores a que liquiden en el BCRA, convirtiendo a la política monetaria como endógena, donde el Banco Central de la República Argentina no tiene control sobre sus pasivos monetarios. Por obligar al Banco Central, y les dejo este último chart en azul que les recomiendo que paren el video, lo miren, lean los bullets, el Banco Central no tiene control sobre la emisión primaria de dinero, no tiene control sobre la base monetaria, sobre la LELIQ y PASES, y esto genera destrucción del balance, cada vez más destrucción del poder adquisitivo del peso, cada vez más expectativa de devaluación y de inflación. Todo porque proviene de la inmoralidad del plano ético, que quieren tener los dólares que no son suyos para ellos. ¿Para qué? Para beneficiar a los sectores económicos concentrados del poder económico, prebendario, que son sus aliados, y para ser negociados de corrupción para ellos mismos. Muchas gracias, lean el chart azul, este último con lujo de detalles, y esto ha sido todo. Este es el principal problema de la economía argentina, de la política económica argentina. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.